me purificó. Oh, preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. ¿Cuántos lo declaran? Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, oh sí, declaramos hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Si hay un camino que te da la vida, ¿por qué sigues buscando otra salida? Jesús en el Calvario con sus ojos te miró, con Él tienes la libertad. Anda, tus manos al cielo levanta, yo sé que no cuesta, lo puedes hacer, admite que tu vida está con Él. Jesús te da la vida nueva, no importa la gente que piense
De pronto al mirar un gran barco pasar, angustiado y sin fuerzas, ansioso exclamé. Aquí estoy, que me quiere salvar, aquí estoy. Era el barco de Dios que pasaba veloz, conduciendo creyentes al reino de Dios. Mi mensaje de afán escuchó el capitán, pues con todas mis fuerzas ansioso exclamé. Aquí estoy, que me quiere salvar, aquí estoy. Bote al agua se oyó que el Señor ordenó, y con grande bondad a cubierta me alzó. Amén. Glorias al Señor. Que Dios les sea bendiciendo grandemente a mis amados hermanos en esta nueva oportunidad, ya siendo las 8:04 de la tarde, siendo lunes 13 de abril del año 2026. Que Dios les sea bendiciendo grandemente a todos mis hermanos en esta tarde y a todos los que están conectados y se están por conectar a través del Facebook y a través de la radio. Que el Señor les bendiga grandemente. Me pone muy contento en esta nueva oportunidad por estar aquí junto a ustedes para hablar sobre la palabra del Señor, esperando que sea un tema de gran bendición y que ese mismo Dios nos dé su sabiduría y su entendimiento para hablar sobre la palabra de Dios el día de hoy. Glorias al Señor. Y ya nos están llegando los primeros saluditos. Que Dios bendiga grandemente a mi hermano Marcos Cabello, que dice: bendiciones, mi hermano, saludos a todos los hermanos conectados y Dios le use para su gloria. Amén, mi hermano, que Dios le bendiga grandemente a usted, a su esposita, a sus hijos, y que Dios le bendiga grandemente también a la casa de mi pastor, a mi pastor Mario, que Dios le bendiga, de la congregación de nosotros, Renacer en el Amor de Dios, y asimismo a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y a toda su prole. Amén. Que Dios le bendiga grandemente, y también a mi familia que está escuchando, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, y a mi abuelita Cristina y a todos mis amigos y amigas y hermanos y hermanas que están escuchando a través de la radio. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a hablar de un tema de suma importancia que ya hemos hablado de algo similar en unos estudios pasados. Hace mucho tiempo hicimos un estudio llamado La misericordia de Dios, un tema que fue de gran bendición para nuestras vidas, pero hoy nos toca hablar sobre la palabra de hoy, que es la gracia de Dios. Vamos a definir qué es la gracia de Dios, cómo actúa, cómo se complementa con la misericordia, si hay diferencias o similitudes, y finalmente cómo se aplica y cómo se ve reflejado la gracia de Dios en nuestras vidas. Que Dios les sea bendiciendo grandemente, pero antes de seguir hablando, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que Él nos dé la inteligencia en este caso y las palabras para poder explayarnos en este estudio. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Amén. Bueno, vamos a pasar a orar. Señor amado, alabado sea tu nombre, Señor, en esta hora, en este día. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, porque estamos aquí en casita, Señor, porque estamos aquí en la oportunidad de aquí aprender sobre tu palabra en esta hora. Bendiga a tu siervo, Señor, que no lo merece, Señor, solamente por su misericordia, por su gracia, Señor. Permite en esta hora que podamos aprender juntos, Señor, que podamos aprender junto a mis hermanos la palabra que usted desea hablar a través de del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy en día. Permita que podamos gozarnos, poder estar atentos a nuestro oído a la palabra y aprender sobre la gracia suya, Señor, su inmensa y maravillosa gracia, para que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Y no solo eso, sino que podamos comprender cuán grande amor tú tienes por nosotros, Señor. Le pedimos su fuerza, su sabiduría, Señor, en esta hora, y se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos.
Como les decía en esta hora y en esta nueva oportunidad, vamos a hablar sobre qué es la gracia de Dios, un tema de suma importancia y que muchas veces nosotros predicamos que Dios y que nosotros somos salvos mediante su gracia, pero muchos tal vez lo repiten, pero no sabemos qué significa la gracia. Por eso es importante, así como siempre en cada estudio, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, Dios toca fuertemente mi corazón para hablar de un tema y aquí juntos aprendemos desde el concepto de lo que significa la palabra del original, mis amados hermanos, que en este caso es del griego original, y luego vemos cómo esto se aplica y se ve reflejado en las escrituras para que podamos comprender, mis amados hermanos, en este estudio bíblico, lo que significa cada concepto y cada palabra en el Señor, para que cada vez más podamos atraernos más atraernos de la personalidad de nuestro Señor y querer estar más con Él, amén, siempre con la finalidad de aprender juntos y de alabar con mayor razón a nuestro Señor, amén. Y no solamente eso, sino para que Dios nos restaure y nos dé eh, palabra de vida a a nuestra semana, a nuestro día, amén. Glorias al Señor. Primeramente vamos a definir lo que es la gracia. Y para eso, mis amados hermanos, vamos a irnos al Nuevo Testamento. Recordemos, como siempre hemos dicho en los estudios, el Nuevo Testamento, el original está escrito originalmente en griego. Amén. Recordemos que esa era la lengua universal de la época donde estaba el Señor, amén, y todo su alrededor. Y por esa misma razón es importante, así como hoy en día es el inglés el lenguaje puente hoy en día, en esos tiempos era el griego. Amén. Recordemos que los judíos hablaban hebreo para el tema de la liturgia, lo que tenía que ver con la lectura de la Torá, del Tanaj. Amén. Y el arameo, que era ya como la lengua secular o común que se hablaban entre judíos. Amén. Y para poder comercializar o poder hablar con romanos o ya con otros pueblos, ya se utilizaba el griego como tal, como puente universal. Que no se nos olvide nunca eso, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Teniendo eso en cuenta, la palabra gracia, la palabra original, se alude a la palabra charis. ¿Y qué significa charis? Bueno, eso es lo que es la gracia. Y tiene un significado profundo lo que tiene que ver con la gracia. La gracia se puede definir como varios conceptos dependiendo del contexto. En este caso, nosotros sabemos que, como dice la palabra, somos salvos por gracia. Y recordemos que gracia es un don, o sea, es un regalo inmerecido. Recordemos que nosotros somos salvos porque Jesús pagó en el madero de la cruz nuestros pecados. Recordemos que nosotros como pecadores, nuestro destino eterno era el infierno. Amén. Pero por la misericordia y por el gran amor que Dios tuvo para con nosotros y tiene hasta el día de hoy por nosotros, decidió entregarse voluntariamente para que el castigo que era para nosotros, porque como dice el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros teníamos que haber pagado con la muerte. Jesús no quería eso, nuestro Dios no quería eso, y por esa misma razón, como Él sabía lo que nos iba a pasar, decidió reemplazarnos, o sea, ser un sustituto para que no tuviéramos que morir nosotros, sino que tuviera que morir Él. Pero para eso tenía que morir una persona que fuera justa, una persona santa, que no tuviera pecado. Así como antiguamente se mataba un corderito o una oveja, en este caso, para poder ofrecerlo como una ofrenda a Dios. Recordemos que la oveja, cuando se hacía ese sacrificio en el holocausto, recordemos, mis amados hermanos, que tenía que estar, el corderito tenía que estar sano, o sea, no tenía ninguna patita rota, no tenía que estar pura, y había muchos otros requisitos para validar que realmente un cordero estuviera preparado para un holocausto. Amén. Pero aún así, eso se hacía por cada año y el sumo sacerdote tenía que hacerlo. Amén, glorias al Señor. Pero eso era algo que se hacía todos los años. Amén. Pero una vez cuando Jesús tomó, eso nosotros le decimos que Él es el Cordero inmolado, porque a través de su sangre, a través de ese sacrificio símbolo, como lo hacían con los corderos antiguamente, Él pagó de una vez y por todas nuestros pecados. O sea, Él se dio en respuesta a ese sacrificio por nosotros, porque nosotros merecíamos morir así como esos corderos. Amén. Recordemos que Dios es un Dios justo y un Dios puro y Él no puede habitar con la maldad. Amén. Entonces, recuerda que la Escritura dice que Dios no puede habitar en el mal y tampoco no puede ser tentado por el mal, ni Él tiente a nadie. Amén. Recordemos que la luz con las tinieblas no tienen relación, pero sí la luz tiene relación con la luz y la, la justicia con la justicia. Amén. Glorias al Señor. Y por esa misma razón, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Por esa razón es de suma importancia que entendamos que Jesús, cuando hizo sacrificio por nosotros a morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, por poner nuestra confianza en Jesús, nosotros ahora somos salvos. Amén. Glorias al Señor. Amén.
Y por eso que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, o sea, porque es un regalo de Dios, dice. Vamos a leerlo aquí, vamos a ver qué es lo que dice la palabra respecto a esto, para que vamos a ver directamente qué es lo que dice. Ahora ya nos vamos a ir al libro de Efesios, amén, gloria al Señor, en el capítulo 2 en adelante. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, amén, gloria al Señor. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Glorias al Señor. Y leemos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él, ya por título, salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Glorias al Señor por esta palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Si se fijan aquí el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso, podemos ver, que, mis amados hermanos, que dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos. O sea, por gracia, o sea, ya sabemos que un concepto de la gracia es un don inmerecido o un regalo inmerecido, ¿cierto? Un regalo que nosotros no merecemos. Recordemos que teniendo en cuenta con que nuestros pecados que nosotros hemos cometido durante toda nuestra vida, si Dios decidiera hacernos justicia de verdad, pero sin aplicar misericordia, créame que usted ni yo estaríamos aquí en este lugar. No estaríamos vivos y hace rato, mis amados hermanos, que estaríamos en el polvo, estaríamos muertos, si Dios no tuviera misericordia, mis amados hermanos, ya Dios nos hubiera cortado desde la primera vez que pecamos. Y Dios no hubiera tenido misericordia. Amén. La palabra es dura, pero la realidad es esa, mis amados hermanos. Si el Señor no hubiera tenido, si el Señor no hubiera sido un Dios de misericordia o no fuera un Dios de misericordia, creemos que ni usted, ni yo, ni nadie, mis amados hermanos, hubiera estado delante de los ojos del Señor. Porque, como dice la Escritura, la maldad no puede habitar con el Señor. Amén, eso es lo que enseña la palabra. El Señor no puede habitar en la maldad. Amén. Y Él no puede ser tentado por el mal tampoco. Él es puro, Él es santo. Amén. Y obviamente, así como dice la Escritura, que Él nos anhela celosamente a nosotros, por esa misma razón es que nuestro Dios, que es misericordioso, recordemos que la misericordia, como habíamos dicho tiempo atrás, la misericordia es el favor divino en el cual Dios le concede a alguien para no darle el castigo que se merece. Amén. Y si da un castigo, no es un castigo conforme a la altura de su pecado. O sea, ¿qué quiero llegar con esto, mis amados hermanos? Es que si Dios tuviera que juzgar, digo, si yo fuera una persona sin misericordia, nos pagaría con la muerte, como dice la palabra. Dice, porque la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, si Dios no tuviese misericordia, nos cortaría de una forma a nosotros, porque nosotros estamos en mancha, estamos en pecado, y recordemos que nosotros no podemos habitar con el Señor. La misma Escritura nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, nosotros, si estamos en pecado, si estamos en la carne, sirviendo a la carne y andando en la carne y no en el Espíritu, Dios no puede ser agradado por nuestras obras, porque la palabra lo dice. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y las cosas de la carne tampoco se pueden sujetar a las cosas de Dios, ni tampoco pueden, dice, porque son contrarias al Espíritu. Amén, glorias al Señor. Y por esa misma razón es que
por esa misericordia que el Señor empleó por nosotros, nosotros tenemos acceso a la vida eterna. De hecho, por esa misericordia, Dios mandó a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Porque si fuera solamente por justicia, nosotros no nos merecíamos que Él nos salvara. Simplemente tenía que haber dejado que nosotros nos muriéramos en nuestros delitos y pecados y no tener oportunidad en el mundo. Y es más, mis amados hermanos, si Dios no hubiera tenido misericordia, simplemente el pueblo judío o el pueblo de Israel sería la única nación de los 193 países que existen en el mundo que hubiera sido salvo. Solamente Israel. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? La palabra lo dice. La palabra dice en el libro de Romanos, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, en la epístola del apóstol Pablo, que dice que si no fuera por la gracia, o sea, por la misericordia de Dios y que Dios extendió para los gentiles, recordemos que los gentiles son todos aquellos pueblos que no son judíos. Amén. Cualquier persona que no sea de Israel o que sean judíos, se consideran gentiles. Amén. Glorias al Señor. Entonces nosotros, por ejemplo, como chilenos, como, claro, de la nación de Chile, nosotros como gentiles, porque somos gentiles, nosotros no hubiéramos tenido acceso a la vida eterna, porque la palabra dice que la salvación primeramente, y nos enseña que era para Israel, ¿cierto? Para la promesa, para los hijos de Abraham. Amén. Gloria al Señor. Por fe, pero teniendo en cuenta que era la nación de Israel, que Dios tiene una promesa para con ellos, que tuvo y que sigue teniendo hasta el día de hoy. Pero el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que si no fuera por esa misericordia que Dios extendió, lo que nos enseña la palabra, nosotros estaríamos sin Dios en el mundo y sin salvación. O sea, si solamente Dios se hubiera limitado a salvar a los judíos o solamente a salvar al pueblo de Israel, créame que todos nosotros estaríamos perdidos. Y por más que clamemos a cualquier ídolo o cualquier otra cosa, teniendo en cuenta que los ídolos son falsos, que, como dice la escritura, son esculturas de hombres que los mismos hombres hacen, teniendo en cuenta eso y que el único Dios verdadero era el Dios de Israel, entonces ninguno de nosotros sería salvo, mis amados hermanos. Nosotros viviríamos, naceríamos, viviríamos nuestra vida y nos moriríamos e iríamos al infierno. Esa sería la cruda realidad, mi amado hermano, si solamente la salvación Dios se la daba a Israel. Amén. Pero Dios, teniendo en cuenta que sabía que nosotros los gentiles no teníamos a quién recurrir, porque no hay otro Dios fuera del Dios de Israel, el Dios de nosotros. Amén. Dios, amén. Entonces, por esa misma razón, Dios extendió su misericordia y, como dice la palabra, juntó a los dos pueblos, o sea, de la enemistad o de la brecha que había entre ambos pueblos, hizo uno. Amén. Recordemos cuando dijo el Señor Jesús, que dijo que primeramente él tenía que ir a las ovejas de Israel, pero que también había otras ovejas, otras ovejas y que también tenía que reunirlas, que no eran de ese redil, o sea, no eran del redil de Israel, y que y que él tenía que ir a buscarlas, y cuando eso pasara solamente habría un solo rebaño y un solo pastor. Esa palabra que el Señor habla en el Evangelio de Juan, quiere decir que esas ovejas que no eran del redil de Israel, éramos todas las naciones de nosotros, o sea, todas las personas que no eran judías, o sea, todos los gentiles eran las personas que teníamos que ser, em, no teníamos un Dios en el mundo, Dios permitió que fuéramos salvos a través de Jesús. Amén. Y por esa misma razón, teniendo en cuenta con que Dios no nos merecemos que Él nos dé su gracia, que recordemos que es ese don merecido, o sea, la vida eterna, que la gracia se puede decir que la gracia es igual a la vida eterna. La vida eterna es el resultado de la gracia. Amén. Porque nosotros recordemos que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por Jesucristo, ¿cierto? Porque por gracia soy salvo. O sea, nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo, o sea, por el regalo inmerecido, recordemos, inmerecido, que Él nos dio a nosotros. O sea, nosotros no nos merecíamos ese regalo. Nosotros no merecíamos la muerte. Recordemos lo que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros no merecíamos la muerte. No que nos salvara, no que nos limpiara de nuestros pecados. Nosotros no nos merecíamos eso. Pero por el inmenso amor que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios ya tenía esto anticipado, mire, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Amén. O sea, Dios ya sabía que nosotros nos íbamos a equivocar, sabía que Adán y Eva se iban a equivocar y que eso iba a traer una transgresión y una muerte espiritual hacia toda la humanidad. Pero aún así Dios propició una solución a ese problema, que era el pecado, que era que alguien se sacrificara por la humanidad, pero alguien que fuera perfecto, alguien que fuera santo y fuera puro. Y la única persona que podía haberlo hecho tenía que ser Dios mismo, porque Dios no peca, Dios no se equivoca. O sea, Jesús, o sea, el Hijo de Dios y Dios mismo,
La segunda persona de la Trinidad tuvo que venir acá a Dios mismo a sacrificarse por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Pero no porque hayamos hecho algo que diga, porque mis hijos se han portado bien o porque han hecho bien las cosas, voy a salvarlos para que no les pase nada. No, mi amado hermano, nosotros no hicimos nada para que Dios se complazca de nosotros. Nosotros no hicimos ningún mérito. De hecho, la misma palabra nos dice, porque no hay, porque dice que Dios examinó a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien que buscara a Dios y que no encontró que no había ni uno, ni una persona que buscara a Dios, ni una persona que no pecara y que hiciera el bien, ninguna. O sea, para que nos demos cuenta, el ser humano desde que cayó en la corrupción del pecado, mis amados hermanos, ninguna persona desde el principio hasta ahora ha buscado por sí misma a Dios porque le nazca hacerlo. Todo lo contrario, nosotros, cada persona de nosotros que antes de venir a Cristo, lo único que nos preocupamos era vivir en el mundo, vivir en los deseos, en lo que pensaban, lo que los deseos de nuestra carne, nuestros pensamientos, como la palabra lo dice, entre lo cual también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Dios estaba molesto por nosotros, porque nosotros vivíamos en el mundo, en nuestros delitos, en nuestros pecados, y solamente lo único que nos preocupáramos era por nosotros mismos. Y ni aún con eso, porque aún así nosotros tomábamos malas decisiones que nos podían hasta hacer daño hasta nosotros. Amén. Entonces nosotros no hay nada en nosotros que el Señor pueda haber visto o dicho y decir, mi hijo o tal persona merece que lo salve porque hizo esto o lo otro. No, nada. Nosotros no somos dignos de eso. Todo lo contrario, nosotros le debemos todo a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Amén. ¿Se da cuenta de esa analogía? O sea, nosotros desde el principio, antes de conocer a Dios, conocer a Cristo, y recordemos que Él fue el que nos llamó a nosotros nos llamamos a Él. De hecho, aquí hay un detalle importante, mis amados hermanos, y quiero que esto usted lo medite en su corazón. ¿Sabe, mis amados? Muchas veces nos preguntan a nosotros como hijos de Dios, nos dicen, oiga, ¿de qué religión es usted? Por ejemplo, a mí me han preguntado muchas veces, ¿de qué religión es usted, por ejemplo? Y yo a veces respondo, mis amados hermanos, yo digo, soy cristiano, pero la verdad es que, mis amados hermanos, si lo pensáramos bien, nosotros ni siquiera tenemos que responder directamente que nosotros somos una religión, porque nosotros, la religión, hay dos características que definen una religión. Una de aquellas es que la religión, ¿qué es lo que habla la religión general de hoy en día? Que la religión es que el hombre hace obras para buscar el favor de Dios. Pero recuerden, aquí está el detalle. La religión, lo que se enseña hoy en día, una religión de hombre, es aquella que el hombre intenta buscar a Dios mediante las obras. Aquí hay un detalle, con cuidado. El hombre busca a Dios con sus obras. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Es como que nosotros, por ejemplo, todos aquellos criminales que hacen daño, que matan, asesinan o hacen mucho daño a personas, estén delante del juez y porque los atraparon y van ante el juez y le dice, mira, tú has hecho esto, tú has cometido esto y estos delitos. ¿Qué dices en tu defensa? Y va y la persona dice, sí, tal vez yo lo hice, pero igual yo dono a la Cruz Roja, yo hice esto, hago el bien a estas personas, doy a los pobres. Eso es irrelevante e insignificante a la hora de un juicio. Al juez no le importa lo que la persona haya hecho bien en su vida. La persona está ahí por la maldad, por el juicio que está, porque lo que está en juicio no es lo bueno que él hizo o lo que dice que él hizo, sino la maldad que él cometió. Eso es lo que está en juicio y cuando está delante del juez. Al juez no le importa si él donaba la Cruz Roja, al juez no le importaba si oró muchas veces, al juez no le importa eso, lo que le importa es dar la sentencia a esa persona cuando hay evidencia de que la persona es culpable y merece ir a la cárcel o merece la muerte. Amén. ¿Te fijas? Entonces, teniendo eso en cuenta, mis amados hermanos, eso es lo que hace la religión. Amén. Dicen que buscando a Dios, dicen que haciendo obras buenas, dice que con eso seremos salvos. Pero eso son formas como de sobornar a un juez. Y el juez eso no le va a importar y no va a cambiar la decisión o la sentencia si dice que son 5 años de cárcel, no porque yo le diga que yo hice todos estos bienes en mi vida. Eso no va a anular ni bajar mi sentencia. O la persona en este caso que cometió el delito no le va a bajar por nada, ni siquiera un día de diferencia ahí en la cárcel. Que él diga que haya hecho esto, que haya hecho esto, aquello, que sea bueno, eso no le va a quitar sentencia de no ir a la cárcel, todo lo contrario.
Lo único que va a cambiar que ese estado de ir a la cárcel cambie es que alguien pague por él, en este caso, si es que puede ser posible. Legalmente hablando, recordemos que, por ejemplo, si hay una persona que, no sé, anduvo en exceso de velocidad y tiene una multa y no la paga, tiene que ir a la cárcel, ¿cierto? Pero a menos de que tenga el dinero y pueda pagar y legalmente puede salir libre, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros no merecíamos el pecado y estábamos condenados al infierno, pero ahí entró Jesús por nosotros a ese juicio. Se lo estoy explicando de una forma didáctica para que usted pueda comprenderlo y se lo pueda imaginar. Entonces ahí es donde dice, juez, yo pago por esta persona. Aquí está el dinero para que él sea libre. Eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Pero si se fija, nosotros, así como el delincuente que cometió muchas cosas malas en su vida, y pese a que diga que hizo cosas buenas, si no fuera por esa persona, o sea, por Jesús, que entró a ese juicio y pagó esa deuda, o sea, esa multa, créame que nadie más lo salvaba. El decir que había hecho esto, o incluso hasta pedirle perdón al juez y decir, juez, perdóname, ni siquiera el que le diga perdóname, eso le va a quitar sentencia. Él va a ir a la cárcel igual, puede estar muy arrepentido, pero eso no lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar es que una persona externa lo salve. Amén. Y ahí es donde entra la maravillosa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es un regalo inmerecido. Recordemos, nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos recompense con la vida eterna. Nada. Ni siquiera hasta el día de hoy. Si solamente fuera por eso, si ya aunque estemos en Cristo, aún así nosotros tampoco hemos hecho mucho, por así decirlo, hemos hecho algo admirable para que Dios diga, realmente se merece la vida eterna. Claro que no, porque aún así hasta el día de hoy nos seguimos equivocando de igual manera. Y aunque busquemos al Señor, podamos hacerlo mucho o poco, aún así nunca va a ser suficiente para ese gran sacrificio que no tiene precio, que fue morir en una cruz por nosotros. Amén. Es como dice en alabanza, por más que te alabe toda mi vida, no me va a alcanzar los días para pagar lo que tú has hecho por mí. Nosotros nunca vamos a pagar ese enorme regalo inmerecido que Dios nos dio, nunca. Pero lo que sí podemos hacer, mis amados hermanos, es darlo todo por Él hasta la muerte como Jesús lo hizo. Jesús, pese a todo lo que vivió en la tierra, sabiendo que Él tenía que venía a sacrificarse por nosotros y que Él tenía miedo y que estaba preocupado ahí en Getsemaní, aún así decidió hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Porque recordemos que también Jesús experimentó lo mismo que nosotros experimentamos como humanos, sintió miedo, tuvo hambre, tuvo sueño, las mismas cosas que nosotros sentimos porque era 100% hombre, 100% Dios, tenía dos naturalezas en una sola, dos naturalezas. ¿Se fija? Entonces, aún así, mis amados hermanos, Él decidió sacrificarse por nosotros. ¿Se fija? Pero aún así decidió, lo más importante, seguir la voluntad del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es servirle con nuestra vida. Sabemos que nunca vamos a pagar ese sacrificio que Él hizo. Nunca lo vamos a hacer. Ni yo, ni usted, ni nadie. Pero lo que sí podemos hacer es dejar de pecar y buscar al Señor en la oración y palabra, como dice el apóstol Pablo. Perfeccionaos, el que está firme, mire que no caiga. Amén. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También dice el apóstol, como dice el apóstol Pedro, os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Gloria sea al Señor. ¿Ve? Es lo único que nosotros tenemos que hacer estando en Cristo. Amén. Pero entonces teniendo en cuenta todo esto y lo malos que nosotros somos y que fuimos y que muchas personas lo siguen siendo hasta el día de hoy, por eso Dios, por su misericordia y la gracia que actúan en conjunto, Dios nos salvó mediante su gracia. Amén. Entonces sabemos que nosotros no nos merecemos nada y por ese regalo inmerecido, Dios nos dio la vida eterna. Amén. Glorias al Señor. Cuenta, la gracia también es como un regalo gratuito, relacionado, por ejemplo, con la salvación, eso ya lo sabemos, perdón y bendición. Y también se puede definir la gracia como una bondad divina activa. No es solo actitud, sino acción de Dios. O sea, no es algo que por la gracia, mis amados hermanos, no es algo que se da una vez y se acabó.
Porque también hay que separar dos cosas, mis amados hermanos. Tenemos la gracia, que es la que Dios nos da cuando la aceptamos en nuestras vidas, y tenemos esa gracia activa que obra a través de su Espíritu Santo todos los días, cada vez que nosotros buscamos del Señor y estamos frente a su presencia. Amén. Porque recordemos que por esa gracia, mis amados hermanos, nosotros estamos de pie. Ahora también quiero hacer un hincapié, mis amados hermanos, en la diferencia entre la misericordia y la gracia. Recordemos que la misericordia, entonces, como definición, es no otorgar el castigo que uno se merece, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, mis amados hermanos, ahí es cuando actúa la misericordia de Dios y que por esa misma razón, como nosotros nos equivocamos, Dios nos da por cada vez cuando nos equivocamos, pero siempre y cuando nosotros nos arrepintamos de corazón y nos humillemos al Señor, Dios nos da otra oportunidad. En vez de cortarnos, en vez de darnos la muerte, decide darnos otra oportunidad porque nosotros nos arrepentimos y porque Dios entiende que somos pecadores. Dios entiende que somos polvo y que no somos fuertes por nosotros mismos, que nosotros por más que digamos no voy a pecar, por nuestra fuerza no funciona, no sirve. Pero si el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo está con nosotros en nuestro corazón y Él nos ayuda o nos mueve para hacer las cosas bien, entonces vamos a salir vencedores en cada prueba o tentación que nosotros tengamos. Amén, gloria sea al Señor. Pero como le dije, siempre y cuando, y nos va a dar la oportunidad, siempre y cuando nosotros queramos cambiar. Porque si yo digo, no, yo peco y después me arrepiento y después sigo una y otra vez, pareciera que yo estuviera jugando con Dios, ¿cierto? Entonces es importante de nunca caer en eso, mis amados hermanos, que si uno se equivoca, siempre arrepentirse de corazón y hacer lo posible para no volver a caer en lo mismo. Amén, de eso se trata. Recordemos que la vida del cristiano es una vida constante, una vida gradual y que va avanzando a lo largo del tiempo. Si ayer usted tal vez en el pasado cuando Dios lo llamó, usted mentía mucho, era un gran mentiroso. Entonces, cuando usted llega a Cristo, entonces usted ya no tiene que hacer mentiras. Y si por ese motivo, en ese proceso de cambio, llega a decir algunas mentiras, tiene que pedir al Señor que le siga ayudando para que llegue a tal punto en que ya no haya más mentira en su vida. O si tal vez usted era una persona que garabatera, una persona que decía ofensas o salían muchas palabras malas u ofensivas de su boca, cuando usted llega a Cristo, claro, le va a costar al principio. Pero la idea, mis amados hermanos, es que en este caso usted y yo pongamos de nuestra parte, porque el Señor ya está haciendo, por así decirlo, su parte. O sea, el Señor ya nos dio la vida eterna, Él está con nosotros, nos da con su Espíritu Santo, pero no podemos dejarle todo a Él. También depende de nosotros el cambio. O sea, de nada sirve que dejemos todo en manos de Dios y que nosotros no queramos cambiar. Recordemos que Dios es un Dios prudente. Si nosotros no queremos cambiar, no le ponemos empeño para salir adelante, Dios no nos va a ayudar. ¿Y por qué? Porque Dios es prudente. Dios no nos obliga a estar en su presencia o Dios no nos obliga a estar en su voluntad si nosotros no queremos. Esto es por el tema del libre albedrío. Amén. Gloria al Señor. Nosotros decidimos finalmente después del Señor si seguimos sus caminos o seguimos lo que nosotros creeremos, nuestros propios caminos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y es importante, mis hermanos, que tomemos eso en cuenta y que obviamente que las personas que aman a Dios, las cosas le ayudan a bien, pero los que realmente aman a Dios son los que lo van a dar todo hasta la muerte, por así decirlo, para que el Señor sea exaltado su nombre y para que si algún día Dios se lo lleva o se acuerda de esa persona, Él pueda volar ahí allá al cielo y ascender a una vida eterna y no a un lugar de tormento que es el infierno. Amén. Gloria al Señor. Y por esa misma razón, mis amados hermanos, es como la gracia de Dios que es activa, nos ayuda en nuestro caminar para que nosotros no pequemos. Su gracia nos ayuda para bendecirnos aunque no lo merezcamos. Que a veces nosotros tenemos necesidades y Dios nos suple, por ejemplo, sin que nosotros le pidamos. De hecho, le voy a contar algo, mis amados hermanos. Como testimonio personal, hay muchas cosas que a lo largo del tiempo, mis amados hermanos, yo he necesitado en mi vida, ya sea para mis estudios, para el tema del trabajo y muchas otras cosas más, mis amados hermanos. Por ejemplo, voy a contar una historia. Hace un tiempo, mis amados hermanos, en un trabajo en el que yo tuve y que con la ayuda del Señor todavía estoy, yo necesitaba una camisa para trabajar, pero una camisa de color negro, porque donde yo trabajaba yo necesitaba una camisa de color negro. Y yo, dentro de, claramente, de los estudios y otras cosas más, de repente uno se le olvida orar por esas cosas porque pasa que uno está pensando tanto en otras cosas, mis hermanos, que a veces uno se le pide, se le olvida o no se da la oportunidad de ir a comprar la camisa o pedirle a Dios que le dé la oportunidad para tener una o que Dios le pueda dar una. Recordemos que cualquier cosa que le pidamos al Señor, ya sea para edificación o para algo bueno, Dios lo va a dar.
Amén. Mientras nosotros tengamos fe y creamos, Dios lo va a hacer. Amén. Pero dentro de eso a mí, yo no le tomé importancia al principio y después, por su misericordia, por su gracia, Dios me dio la oportunidad y a través de un familiar mío, mis amados hermanos, que yo me llegó de sorpresa, me llegó una camisa negra. Amén. Y yo con esa camisa ya tuve dos camisas para poder finalmente trabajar, porque tenía una pura que me había conseguido de mi hermano, pero no era mía. Amén. Y eso es lo que quiero llegar yo, que yo ni siquiera oré, mis amados hermanos, por decirlo, por esa camisa, y yo no hice nada tampoco para tenerla, pero aún así Dios me dio la oportunidad y me dio esa camisa. Pero lo que quiero llegar con este ejemplo, mis amados hermanos, que es algo tal vez sencillo, pero aún así Dios en las cosas tan sencillas, Dios hace grandes cosas, amén. Y si usted está de acuerdo conmigo, ahí ponga amén en el del Facebook y diga amén ahí cuando está escuchando. Amén, gloria al Señor, pero hay cosas que Dios nos sorprende con cosas pequeñitas y a veces uno está de lo más bien, está buscando en la oración, en la palabra, se está consagrando y a veces uno, conmigo uno se le olvida, se le va. A mí, Julio, se me fue la oportunidad de pedirle al Señor que me diera una camisa porque yo para poder trabajar necesitaba una camisa negra específicamente de ese color. Entonces ahí Dios un día para otro, eh, una, un, mi abuelita, que Dios la bendiga grandemente, me compró una camisa. Amén, y yo ni siquiera me había contactado con ella. Dios le tocó el corazón y me trajo una camisa. Gloria al Señor. Y usted dirá, ¿quién hace esas cosas? El Señor, pues, amén. Si yo ni siquiera le pedí al Señor, o sea, ni siquiera yo me merecía la camisa. ¿Por qué? Porque igual sigo fallando, hasta el día de hoy me equivoco, cometo errores. Pero aún así, Dios, en su grande amor, inmenso amor y misericordia, nos bendice con cosas maravillosas, a veces no lo merecemos, mis amados hermanos. De hecho, que yo, por ejemplo, esté aquí y tenga la oportunidad, mis amados hermanos, de predicarle y poder estar sano, estar vivo, poder hablarles, poder estar en paz y en tranquilidad. Eso es solamente por misericordia y la gracia de Dios. Amén. Y eso es lo maravilloso porque yo no tengo, no merezco estar acá. Dios podría perfectamente usar a otro hermano mejor que yo, mis amados hermanos, para predicar estas palabras. Pero Dios tuvo misericordia y por su gracia me permite estar en esta tarde aquí. Pero no porque lo merezca o porque haya hecho algo para que Dios se apiade de mí. Todo lo contrario. Amén. Glorias al Señor. Se fija entonces, eso es lo bonito y lo maravilloso de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios cuando actúa en nuestras vidas, Dios nos da regalos cuando nosotros ni siquiera lo pensamos, ni siquiera le hemos pedido cosas. Yo sé más que usted, mi amado hermano, que usted está escuchando a través del Facebook y a través de la radio, usted puede dar testimonio de cosas que usted a veces del Señor ni siquiera le pide, que a veces llegan de sorpresa. Usted, cuando menos lo espera, le llega una bendición, ya sea una cajita de mercadería, Dios lo bendice tal vez con un nuevo auto, Dios lo bendice, no sé, con vestimenta para ir a la iglesia, algunos zapatos, con cualquier cosa de Dios, mi amado hermano, que Dios lo pueda bendecir, pero que usted ni siquiera, que tal vez le haya pasado por su mente y usted lo dejó pasar el pensamiento, y después, poco tiempo después, Dios le toca el corazón a algún hermano, alguna hermana, y después finalmente le da esa bendición. ¿Y quién hace esas cosas? Cristo, po, nuestro Señor, que siempre se preocupa por nosotros. La palabra dice que aquí cuando está en la oración, aquí las palabras tú ya las sabes todas, dice, o sea, el Señor ya sabe lo que nosotros vamos a orar en oración, y la Escritura mismo dice que el Padre sabe de las cosas que tienen necesidad. Amén, o sea, Dios está consciente de las cosas que necesitamos en nuestro día a día, incluso se la pidamos o no se lo pidamos, Él está pendiente de nosotros y sabe que el Señor necesita, no sé, en el futuro un medio de transporte para ir a trabajar, por ejemplo, Dios hará lo imposible, mis amados hermanos, para conseguirnos ese auto. Tal vez no lo merecemos, pero Dios lo va a hacer porque Él es bueno, porque Él es benigno, porque Él es bondadoso con nosotros. Amén. A veces hay muchas cosas que nosotros no pedimos y Dios las hace porque Él se goza, mis amados hermanos, en bendecirnos a nosotros. Para Él Él se pone contento cuando nos bendice, amén. Y sobre todo, cuánto más, mis amados, si usted está en integridad, si está haciendo bien las cosas. Recordemos que la Escritura dice en el libro de Eclesiastés que el que teme a Dios, dice, y teme ante su presencia, le saldrá bien en todo. También la palabra dice que el que que cualquier cosa que pidierais en el nombre del Señor, Él lo haría, para que su nombre sea exaltado, sea glorificado, amén. Y también la palabra dice que pedid y se os dará, dice. Y nosotros debemos pedir con fe, creyendo que lo recibiréis. Amén. Y eso es lo que el Señor nos pide y nos demanda a nosotros. Y si nosotros hacemos bien las cosas delante de los ojos, como dice el Salmo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y más abajo en el versículo 2 y 3 dice, tu esposa será como vid que está plantada junto
al lado de tu casa, y dice que tus hijos serán como olivos alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, la persona que, cuánto más que si el Señor no haciendo nada, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, o sea, obviamente no haciendo cosas malas, pero aún así cuando no estamos haciendo alguna acción activa en el Señor, por ejemplo, estamos trabajando, un ejemplo, estamos trabajando, porque solo tenemos que generar el ingreso, llevar el dinero para la casa. Tal vez no es algo edificante o no tiene nada que ver con lo espiritual, pero aún así Dios nos bendice en esas cosas. Pues, se fija, entonces eso lo quiero llegar yo. Y si Dios es capaz de bendecirnos en eso, ¿cuánto más? Porque Él desea hacerlo cuando nosotros le servimos y tememos ante su palabra y cumplimos sus mandamientos. Dice la misma palabra, dice en el libro de Salmos, dice, porque la remuneración del temor a Jehová es riquezas, honra y vida. O sea, se da cuenta la palabra que emplea el Salmo, la remuneración del temor, o sea, remuneración, un pago, la remuneración, o sea, el pago del temor a Jehová, o sea, el pago que usted recibe por temer a Dios, o sea, por guardar sus mandamientos, por cumplir su palabra, son riquezas, honra y vida. O sea, se da cuenta que Dios no solamente promete dar cosas buenas a aquellos que Dios les permite y que se esfuerzan en buscar del Señor, sino que aún así Él también, por su misericordia y por su gracia, decide bendecirnos, aunque no lo merezcamos. Gloria al Señor, se da cuenta de lo maravilloso. La verdad me pone muy contento esta palabra, mis amados hermanos, cuando Dios me reveló esto durante la semana. Me gocé en el Señor porque de verdad estaba muy contento. O sea, nosotros por claro, la misericordia. ¿Y cuál es la similitud entre la misericordia finalmente y la gracia? Es que la similitud entre la misericordia y que la gracia son dos atributos que Dios tiene y que Dios maneja al mismo tiempo, pero con matices diferentes. Por ejemplo, cuando le hemos fallado al Señor, Dios tiene misericordia de nosotros para no darnos el castigo que nos merecemos, y si nos da un castigo, es un castigo que nos va a hacer reflexionar y nos va a mejorar, nos va a ayudar tal vez nos vamos a arrepentir, vamos a estar tristes, pero esa tristeza nos produce arrepentimiento. Recordemos que la palabra nos enseña y dice que el arrepentimiento que es según Dios es para salvación, pero que la tristeza para el mundo del mundo, eso produce la muerte. Amén. Entonces recordemos que cuando Dios nos contrista a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros hemos fallado, hemos pecado, Dios toca nuestra vida a través del Espíritu Santo, nuestra conciencia y nuestra mente y nuestro corazón, para que nosotros nos arrepintamos, pero siempre con el fin de que nosotros nos arrepintamos y que no pequemos de nuevo en lo mismo. Amén. Eso es misericordia. Y la gracia de Dios, que es la que ya primeramente nos dio morir en una cruz y al ser salvo y recibirle en nuestro corazón y en nuestra vida, la gracia activa de Dios es cuando Dios nos bendice, aunque nosotros no lo merezcamos o a veces ni siquiera le pidamos nada, y aún así Dios decide bendecirnos porque nos ama, porque Él nos importa. Amén. Algo según un ejemplo gráfico para que usted lo pueda entender de alguna forma más clara, mis amados hermanos, es como cuando un padre le da un regalo al hijo. Muchas veces el hijo no se porta muy bien, a veces se porta bien, a veces se porta mal, ¿se fija? Pero aún así, a veces los padres deciden darle regalos a sus hijos. A veces de la nada, porque ellos les nace y un día andan contentos, no sé, andan con dinero, están en el centro y deciden hacerle un regalo a su hijo. O al revés, o los hijos deciden hacer un regalo a los padres. ¿Se fija? Pero a veces, como digo, tal vez son injustos, a veces uno comete errores, por ejemplo, pero aún así porque los ama, se da el tiempo de comprarle regalos, de consentirlo con algo que le gusta, comprarle algo que le gusta, llevarlo, no sé, a un parque, un juego de atracciones o X cosa, ¿se fija? ¿Pero por qué? Porque nos aman, amén. Así como los padres de sus hijos y los hijos de los padres. Los amamos y les damos regalos porque nos importa. De la misma forma, aunque no lo merezcamos, Dios hace exactamente lo mismo con nosotros, porque Dios nos quiere bendecir, porque Dios, la palabra dice en el libro de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz, o sea, no pensamientos malos, no malos pensamientos, sino pensamientos de bien, pensamientos de paz, para que obtengáis el fin, porque obtengáis el fin que deseáis, o sea, para que les vaya bien. Por eso Dios nos bendice, porque Él quiere que nos vaya bien, Él quiere vernos contentos, Él quiere vernos en la iglesia, quiero vernos predicar el Evangelio, Él quiere vernos estar unidos con Él. Así como el Padre el Hijo y el Hijo el Padre, Dios también quiere estar con nosotros de la misma manera, que nosotros podamos abrazarlo en el sentido de la oración, en la palabra, en el ayuno, en las alabanzas, que en toda nuestra vida dependa de Él.
y que toda nuestra vida dependa de Él, sea para Él, por Él y para Él. Glorias al Señor. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Glorias al Señor, amén. Y eso es lo bonito y lo maravilloso, como le dije, a veces no lo merecemos, mis amados hermanos, pero pese a todo eso, Dios nos bendice con su gracia. Y eso es lo maravilloso y lo bonito. Porque la gracia no solamente, como le decía, es la gracia que Él nos da para ser salvos, sino que es la gracia activa que actúa todos los días en cada momento. Amén. Cuando usted está buscando del Señor, cuando usted está yendo a la iglesia, está buscando al Señor y Dios le da palabra, cuando Dios le enseña algo nuevo, cuando Dios le da algún regalito a través de algún hermano, le toca el corazón y recibe algo que usted necesitaba, ya sea ropa, vestimenta, algún instrumento, lo que sea, mis amados hermanos, eso es producto o resultado de la gracia activa de Dios. Amén. Y por eso la misericordia y la gracia funcionan juntos. Porque cuando uno comete errores, ahí Dios no decide castigarnos con la misma moneda o con lo que no merecemos, sino que tiene misericordia y se apiada de nosotros porque entiende que somos pecadores, que somos polvo. Pero aún así Dios nos corrige de igual manera y no nos deja sin disciplina. Amén. Recordemos que la palabra dice que uno no debe dejar a los hijos sin disciplina. Y Dios tampoco, no es que la misericordia sea, no hay disciplina. No, no es eso. Sino que de la forma que nosotros nos merecemos un castigo, Dios no lo hace de esa forma, sino que se apiada de nosotros y nos disciplina, pero de una forma que nosotros podamos aprender para mejorar y cambiar. Amén. Glorias al Señor. No para que nosotros nos envanezcamos y fallezcamos, porque Dios no quiere eso. Amén. Glorias al Señor. Amén. Y si vamos a ir a un ejemplo, por ejemplo, de la palabra, por ejemplo, de las escrituras sobre la gracia. Recordemos que en Efesios 2.8, como ya leímos, que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, no se gana, no depende de obras y es un regalo de Dios. Amén. Aquí tenemos otro ejemplo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando le dice el apóstol Pablo que le había pedido tantas veces al Señor que le quitara el aguijón que él tenía en su carne. Pero es donde el Señor le dice, bástate de mi gracia. Y aquí nosotros podemos entender mejor el texto a qué se refería Dios cuando le dice esto a Pablo. Dice, bástate de mi gracia. O sea, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? Que se conformara con las cosas buenas que Dios le dio a Pablo hasta entonces cuando Dios le dijo esto. O sea, que Dios le decía a Pablo en palabras más simples, Pablo, confórmate con lo que yo te he dado hasta ahora. O sea, confórmate con que ahora eres un predicador, que ya no eres un perseguidor de la iglesia de Cristo. Confórmate que yo te he ayudado, que yo te he mandado a varias partes a predicar mi evangelio. ¿Se fijan? Entonces eso es lo que quería decirle a Pablo, que se conformara con lo que Dios le había dado. Bástate de mi gracia. Amén. Porque Dios, como nosotros, como yo le digo, mis amados hermanos, Dios es tan bueno con nosotros y a veces no nos damos ni cuenta, mis amados hermanos. Dios hace tantas cosas por nosotros y nosotros al revés por Él hacemos casi a veces nada por Él. Pero Él lo hace todo por nosotros. Y amén. ¿Y por qué? Por su gracia activa, por su amor, por su benignidad. Por eso el Señor lo hace. Amén. Glorias al Señor. Y aquí quiero hacer una pausa, mis amados hermanos, para dejar un saludito a mi hermano Brian David, que manda un saludito. Dice, bendiciones, hermano Jorgito, a usted, familia y a toda la sintonía. Glorias al Señor. Que Dios le bendiga grandemente a usted, mi hermano Brian, y a su familia. Que Dios les bendiga. Y también a todos mis hermanos que están escuchando a través de la radio y a través del Facebook. Amén. Si quiere dejarnos sus saluditos, ahí puede hacerlo sin problema en la radio, ahí en el chat. O si también necesita oración, también puede ponerlo en el chat y con gusto estaremos orando al final del estudio por usted. Que Dios le bendiga. Amén. Y glorias al Señor. Entonces, se fija, mis amados hermanos, entonces Dios es maravilloso, Dios es grande, amén. Entonces, yo me gozo en el Señor porque el conocer estas cosas, como decía la palabra, dice, cuando decía Jesús, decía, gracias te doy, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se lo enseñaste a los pequeños. Yo no me considero una persona sabia, mis amados hermanos, yo no me considero una persona muy estudiosa. No me considero una persona estudiosa, mis amados hermanos, pero aún así, por su misericordia y por su gracia, Dios me da la oportunidad de enterarme de estas cosas y enseñársela a usted, porque luego no lo merezco, pero aún así Dios decide hacerlo porque quiere, porque Él me ama y así como lo ama a usted, Él también me ama a mí. Amén. Y eso es maravilloso. Y yo alabo su nombre y le doy la gloria porque Él es maravilloso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y ahí tenemos también otros dos ejemplos, amén, del capítulo de Juan, versículo del 1 al 14. Gracia y verdad en Jesús, lleno de gracia y de verdad. Que aquí cuando dice que sobre la personalidad de Jesús, que era lleno de gracia y de verdad, o sea que Dios le ayudaba a Jesús para poder estar en su ministerio, o sea, lleno de gracia, o sea, de regalo,
Amén. Maravilloso, amén. Gloria sea al Señor. Y también dice en el tema del crecimiento espiritual, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia. O sea, ¿qué significa esto? Recordemos que la gracia es algo activo, ¿cierto? Pero también es nuestro deber, mis amados hermanos, crecer en la gracia. ¿En qué sentido? En desarrollarnos espiritualmente de forma continua. O sea, vivir más profundamente en la relación con el Señor. O sea, no solamente esperar que el Señor, así como sentarse de brazos cruzados y decir, no, si yo el Señor Él me da lo que necesito y yo no tengo que hacer nada. Recordemos que lo que le decían de antes, Dios tiene su gracia y nos da gracia constante para estar de pie, ¿cierto? Cuando estamos haciendo bien las cosas. Amén. Pero aquí está el detalle, cuando nosotros hacemos bien las cosas. Amén. No solamente esto va a llegar por nada o porque sí. O sea, no porque diga, no, yo voy a dejar que Dios haga todo, yo no voy a hacer nada. Porque muchas veces pensamos eso, mis amados hermanos. Decimos, no, si Dios se va a encargar, pero a veces nosotros no somos capaces de mover ni un pie, mis amados hermanos, para obtener alguna promesa, alguna bendición que Dios nos quiere dar. Por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, algún hermano, alguna hermana quiere aprender un nuevo instrumento, sabemos que Dios puede dar el poder y la sabiduría para aprender ese nuevo instrumento, ¿cierto? Pero también es mi deber practicar constantemente para poder aprender. No significa que Dios me va a dar el conocimiento y ya de un día para otro ya voy a ser un experto y voy a tocar y voy a saber todo. No se trata de eso. También se trata de que yo, como persona que quiere aprender un nuevo instrumento, ponga de mi parte, porque el Señor en el buen sentido, como ya le había dicho, pone de su parte, Él ya hace, por así decirlo, su parte. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte como corresponde. Amén. O sea, Dios nos ayuda, Él nos da el talento, nos da tal vez el instrumento, pero es deber de nosotros también crecer en esa gracia. O sea, si Dios nos dio la gracia y nos dio un regalo, nos dio un instrumento, o nos dio las ganas y nos dio la sabiduría y la inteligencia para aprender, entonces nosotros tomemos esa gracia y apliquémosla para seguir aprendiendo el instrumento. Practiquemos, busquemos alabanzas, amén, pero siempre para la gloria del Señor, nunca para engrandecernos nosotros, sino para la gracia y la gloria de Dios, amén. ¿Se fija entonces eso es lo maravilloso? Amén. Mires, por ejemplo, para dar una idea clave para casi finalizar este estudio, podemos dejarlo de esta forma. La gracia no es Dios es bueno contigo. No, eso no es la gracia. La gracia se define como esto. Dios actúa a tu favor, mi amado hermano, sin que lo merezca, sin que lo merece, sin merecerlo, y te cambia. Eso es la gracia. O sea, Dios no es bueno contigo porque sí. No, es porque Dios actúa a favor de ti sin que lo merezcas y te cambia. Eso es lo que es la gracia. Así se define la gracia, mis amados hermanos. O sea, Dios no es bueno porque Dios no es que Dios esté siendo bueno contigo, que claro, Dios lo hace, claro que Dios es bueno con uno, pero no es porque nosotros lo merezcamos. Eso es. No es solamente decir, no, si Dios es bueno con uno, eso es todo. No, no es eso. Es Dios actúa, o sea, Dios es bueno contigo, pero no porque lo merezcas, sino porque Dios te ama, porque Dios quiere bendecirte. Eso es lo que Dios quiere y lo que quiero en esta hora, mis amados, explicarles. Eso es lo que quiero que usted entienda en esta hora, que Dios hace cosas buenas por nosotros, por su gracia, pero no porque lo merezcamos, sino porque Él es el grande, Él es el maravilloso. Recordemos que como dice la palabra, esto no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Gracia y misericordia trabajan juntos. Amén. Pero siempre, recordemos, mis amados hermanos, que siempre depende de Dios, no de nosotros. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero nosotros no vamos a ganar misericordia ni gracia por cualquier cosa que hagamos. Amén. Nosotros vamos, estas cosas, Dios son esencia y son los atributos de Dios. Dios decide a quién dársela, a quién no dársela, en qué momento dársela y cuándo darla. No depende de nosotros. Amén. Nosotros, si yo le digo, Señor, yo necesito esto, Dios no tiene por qué dármelo porque yo se lo pedí, sino que Él lo va a dar por amor de su nombre, porque Él es grande, porque Él quiere demostrar su poder. Amén. Y porque aunque usted no lo merezca, Dios lo va a hacer porque Dios lo ama a usted. Que no se le olvide nunca que Dios tiene un gran amor por usted. Y yo también lo amo en gran manera a usted, mi amado hermano. Después del Señor, yo lo amo a usted con todo mi corazón. Y espero que este estudio, mis hermanos, haya sido y esté siendo de gran bendición para mi vida, para su vida. Porque ya para mí, ya lo es, mis amados hermanos. Así que espero en el Señor, mis amados hermanos, que haya aprendido en esta hora y en este día
Y no olviden nunca, mis amados hermanos, que la gracia del Señor, la gracia activa es la que nos tiene aquí, la que nos tiene aquí porque no lo merecemos, pero aún así todo es porque Dios quiere, porque, o sea, porque no es no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Solo eso es lo que podemos resumir, amén. Dios es maravilloso y es grande, así que yo le voy a hacer un ejercicio y lo invito, mis amados hermanos, que cada día que se levante, que usted pueda abrir sus ojos, cada vez que pueda levantarse con fuerzas en sus piernas, que pueda caminar, que pueda comer y que pueda hacer tantas cosas que muchas personas no pueden hacer, mis amados hermanos, usted diga, gracias Señor por tu misericordia y por tu gracia. Amén. Misericordia y gracia. La misericordia que actúa cuando nosotros nos equivocamos y la gracia que actúa en nosotros de forma activa porque Dios es bueno. Amén. Glorias al Señor. Qué Dios tan maravilloso. Porque no hay un Dios como nuestro Dios. No lo hay. Y nunca en la historia se ha contado que hubo un Dios que tenga gracia y que tenga misericordia como el de nosotros. Nunca. Y si tal vez alguien, por así decirlo, existió algún ídolo que se lo reprenda, u otra deidad falsa que diga que tuvo misericordia o que tuvo gracia, la verdad es que no puede haberlo tenido claro, pero para ellos, sabiendo que no existe, pero nunca habrá un Dios como el de nosotros, nunca, nunca habrá un Dios que tenga la misericordia ni la gracia de nosotros, nadie, no lo hubo, no lo hay y no lo habrá, mis amados hermanos. Glorias al Señor, amén. Así que Dios le bendiga grandemente. Hasta acá el estudio el día de hoy sobre la gracia de Dios. Así que como le dije, le invito, mis amados hermanos, a que cada vez que usted se levante en la mañana, cada vez que Dios bendiga su vida, aunque no lo merezca, cada vez que Dios le dé algo nuevo, un nuevo día, vida a sus hijos, a su esposa o a quien sea, diga que gracias a su misericordia y a su gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Dios es bueno y porque Él decide bendecirnos aunque no lo merezcamos y nosotros ni siquiera se lo hemos pedido, Dios lo hace porque nos ama. Amén. Que no se le olvide nunca eso, mi amado hermano, porque no es de nosotros. Por eso, como dice la palabra, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, o sea, no depende de usted, no depende de mí, sino que es don de Dios, es un regalo del Señor para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo hice esto otro. No, esto es para que nosotros engrandezcamos al Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de dioses, a nuestro único y Señor y gran Salvador, Jesucristo. Glorias al Señor. Vamos a orar y nos despedimos, mis amados hermanos. Señor amado, amado de los cielos, estamos delante de su presencia, Señor, para darte las gracias, Señor, por aprender este nuevo misterio en esta hora, en esta tarde. Gracias por enseñarnos sobre tu gracia, gracias por enseñarnos por la maravillosa gracia que tú tienes para con nosotros, que nosotros no mereciéndolo, tú lo haces por nosotros, porque como dice la alabanza, por tu gracia somos salvos, por tu gracia estamos aquí. Gracias por todo, Señor, ayuda a aplicar esto en nuestras vidas y ayúdanos a darlo todo por ti hasta la muerte como Jesús lo hizo y para que nosotros podamos ser hijos tuyos, Señor, y poder predicar el Evangelio. Gracias por todo, Señor, y le pedimos que perdone nuestras ofensas y nuestros pecados y que bendiga grandemente a todos mis hermanos que escucharon este estudio a través de la radio, a través del Facebook y que sea de grande bendición y que les vaya muy bien en esta semana. Le pedimos, Señor, todas estas cosas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios les bendiga grandemente a todos mis amados hermanos y ya nos veremos con la ayuda del Señor, si así lo quiere, el próximo lunes 20 de abril. Que Dios le bendiga grandemente y espero que haya sido este estudio de gran bendición. Decirle, mis hermanos, que lo quiero mucho y que el Señor también lo ama. Que no se lo olvide nunca y démosle la gloria y la gracia al Señor por su gracia y por su misericordia. Glorias al Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Cantamos como hermanos en lo suyo, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo
gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está